Buenas tardes, soy Francisca Molina. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal Serenarte el Alma. Aquí en directo en Instagram, también estoy en las redes sociales de Facebook, en YouTube, en TikTok y también podéis encontrarme en Pinterest. Y hoy vamos a hablar de la sanidad interior. Muchos sabéis que todos los conceptos que llevo bíblicos, psicológicos y de las leyes universales también los uno a la decoración. Pero me gusta hablaros también de todos los conceptos de aprendizaje y evolución en nuestra vida para que podáis aprender a dejar de ser víctimas, para ser líderes, para ser los héroes, para ser las personas que dirigen su vida con poder. Y es que todo empieza en nuestra espiritualidad. A mí me gusta la espiritualidad unirla a nuestra mente, porque es la forma más poderosa que tenemos de combatir en nuestra vida y lidiar con todas las circunstancias y situaciones que se dan en ella. Y hoy, sin ir más lejos, quiero que aprendas y sepas que tienes poder. Así es que vamos a comenzar con la historia del rey David y Mefiboset. Y hoy te voy a hablar y centrarnos en las heridas emocionales. Así es que te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quieres salir de ese pozo emocional? Ese pozo en el que cayó José. O esa cueva en donde estuvo Mefiboset. Ese país de nunca jamás. Donde realmente no existían los sueños para nadie. Ese lugar de tierra árida. O ese desierto donde estuvo el pueblo de Israel, sin ir más lejos, sin llegar a la tierra de Canaán por la falta de fe. Porque si realmente estás en esa falta de fe, en esa cueva de Lodebar, si estás realmente en ese pozo de José, estás en ese lugar donde para ti los sueños se rompieron, donde hubo ese crack de tu vida, donde estuvo ese trauma emocional que entra en tu mente una y otra vez a forma de recuerdos y que no terminas de encontrar esas bendiciones para tu vida a través de ese propósito que tú esperas para ti y sin embargo sientes que lo ves pasar para otros y tú te encuentras siempre en esa situación en la que no terminas de crecer y no sabes por qué. Es un mensaje tremendamente poderoso para que tú puedas alcanzar tu tierra prometida. Así es que empezamos. Normalmente estamos concentrados en que en la vida de hoy todo lo que encierra el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, todo lo que escuchamos sobre el coach, nos resulta que estar mal parece que no está bien, porque estar mal significa que no eres fuerte. Estar mal a veces puedes creer que estás en decadencia, pero estar mal también, déjame decirte que está bien. Todo tiene una razón, en todo hay un propósito. El propósito de tu vida, sin ir más lejos, siempre va a ser el desierto personal en el que te encuentras hoy día. ¿Por qué? Porque no hay nada que para alcanzar con victoria sea de forma sencilla, porque todo lo que se alcanza a través de la puerta ancha, a través del camino sencillo, siempre te va a dar a una pérdida rápida y mayor. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando estamos mal? Pues es muy importante ser conscientes de que sobre la mente hay dos partes, el consciente y el inconsciente. Es como un iceberg. El consciente es cuando ves el pico del iceberg, que es pequeñito cuando tú vas montado en barco. Y el subconsciente es el gran iceberg que hay debajo del agua. Estas primeras ideas se construyen cuando somos pequeños a través de la repetición y en el alto impacto emocional de todo lo que hemos ido escuchando, viviendo, oyendo en nuestra vida. Bien, pues esto se va a sostener a modo de referencias a través de tus creencias cuando ya somos adultos y eso te va a llevar, como te he dicho en el reel de esta mañana, a tener y sentir ciertas emociones. Esas emociones te van a dar a las siguientes acciones. Pueden ser acciones de victoria o pueden ser acciones que te lleven a la derrota, a la falta de fe, al victimismo. Eso va a llevar a que al final tu resultado sea todo lo contrario. Por eso el resultado finalmente y normalmente parte de una creencia. Yo te comparo diferentes historias bíblicas, como en este caso la tierra de Canaán. El pueblo de Israel
tenía la fe al principio de que encontrarían la tierra de Canaán, pero la falta de fe a lo largo del camino y la desobediencia, adorando becerros de oro, queriendo coger más maná porque no confiaban en lo que Dios les daba a diario, hicieron también que lo perdieran todo. Y es que a veces también podemos ser el pueblo escogido, linaje escogido, como dice la Biblia, real sacerdocio. Y estamos programados delante de Dios para tener la abundancia y toda la prosperidad, pero allí donde esté tu mente va a estar también tu corazón, dice la Biblia. Por eso los mayores tesoros no son los materiales en la tierra, aunque la prosperidad y la abundancia forma parte también del creyente. Pero el mayor tesoro es donde esté tu corazón, es en la mente, es el reino de los cielos en la tierra. Así es que hoy te invito a que, a pesar de la dificultad, a pesar del vivir en la tierra de Lodebar, que era un lugar de personas olvidadas, un lugar de personas enfermas, un lugar triste, un lugar donde existían los exiliados, donde eran perseguidos y allí se escondían para vivir porque no tenían lugar en el que estar. El caso es que la tierra de Lodebar era un desierto, era una tierra árida donde no daba fruto, entonces había hambre, no era una tierra que se pudiera cultivar, como por ejemplo la tierra de Canaán, que era donde manaba leche y miel. Así es que hoy te invito a que tú puedas prosperar, sea cual sea la tierra en la que vivas hoy, o el pozo en el que estés hoy, o la cueva de Lodebar en la que estés, o el desierto de donde esté atravesando el pueblo de Israel, que puedas permanecer en fe y en victoria, pero desde un lugar que es tu mente, porque a través de la mente es donde vienen todas las dificultades que se atraviesan para que no tengamos las bendiciones y la prosperidad que realmente necesitamos para nuestra vida. Y normalmente en todos los mensajes, porque a mí me gusta unirte la ciencia con la Biblia, las leyes universales de Hermes Trismegisto, las 7 leyes universales, y es que como es dentro, es fuera. Todo lo que tengamos dentro de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, va a ser finalmente lo que manifestemos. Pero para eso, nuestro canal mental tiene que estar limpio. Y limpio significa que tenemos que tener un pasado sanado, una vida sana a nivel espiritual. Tenemos que estar en un presente prometedor, que es lo que nos promete continuamente en la Biblia. Se nos promete que quien está en Dios y con la esperanza, con la fe, continuamente va a ir alcanzando cada día esas pequeñas promesas, ese maná del cielo que te va a hacer prosperar a diario. Bien, vamos a comenzar con las maneras que hay para exteriorizar y para soltar a través de las emociones, todo lo que, bienvenido Pablo, las emociones que nos traumatizan y cómo soltarlas a través de nuestras vivencias, porque ¿cómo podemos sanar nuestra vida? Me gusta mucho poneros ayer en el evento que hice, os hice el ejemplo del elefante pequeñito, muchos habéis conocido ya esta historia, que es atado cuando es muy pequeño y no tiene fuerza. El elefantito pequeñito tira con la patita, pero no puede romper una cadena que es tan finita como un dedo, ¿no? Sin embargo, cuando el elefante crece, como crece en cautiverio, en cautividad, esa cautividad la comparo con nuestra mente, es nuestra mente, es cuando el elefante, a pesar de ya pesar tantos kilos, ser adulto y tener tanta fuerza, la misma cadenita que lo encadenó cuando era pequeñito, no se libera porque él ya está programado en su raíz interna, en su mente, en su programa mental, en sus referencias, en sus creencias. Se le programó para pensar que esa cadena pequeñita le va a permanecer en cautiverio y va a hacer que el elefante, a pesar de ser adulto y ser grande, no quiera escaparse porque él ya ha creído y cree que no puede. Entonces, hoy vengo a hablarte de esta preciosa historia de Mefiboset y del rey David, este lugar llamado Lodebar. Lodebar era este sitio de perdición, donde nuestra mente está en cautiverio, donde nuestra mente se encuentra encerrada a causa, ya como adultos, de haber vivido tantísima miseria, tantísimo dolor, tanto trauma, circunstancias de vida que nos han hecho finalmente estar en esa situación de no palabra, como significa Lodebar, significa no palabra, un lugar, lo, que significa no, y debar, palabra. Entonces, hoy te quiero dar esa esperanza porque eso para ti no es real, pero tienes que prestar mucha atención a esta historia.
No siempre tenemos por qué estar bien. Apréndete esto. Escríbelo aquí debajo. No siempre tengo por qué estar bien. Hoy se nos ha enseñado de que tenemos que estar bien, pero no siempre tenemos por qué estar bien. Y esto forma parte del amor propio, de que tú aceptes de que también no estar bien está bien. Escríbelo aquí debajo. Bien, ahora lo siguiente que quiero que aprendas es que para expulsar este dolor, este trauma, es bueno llorar, es bueno escribir, es bueno pasar el duelo, es decir, aceptar que no estás bien y que tienes que estar un tiempo de no estar bien. Y está bien no estar bien. ¿Qué tienes que hacer? Muy importante compartir el dolor, es muy importante porque el dolor compartido es más llevadero, la alegría compartida se multiplica y el dolor compartido se reduce. Uno de los hijos de Saúl, que murió en la batalla, llamado Jonatán, tenía un hijo que quedó en palacio, pero quedó con la criada que lo estaba cuidando. Y en ese tiempo, en ese momento, la concubina, antiguamente los reyes, cuando se asesinaban entre los ejércitos, iban luego a la persecución de los restantes de la casa que quedaban en el palacio. Fueron a la casa a saquearla, pero antes la concubina, sabiendo que irían a matar al niño, al hijo de Jonatán, que en ese tiempo se llamaba Mefiboset, salió huyendo del palacio y en ese tiempo, con Mefiboset en los brazos, cayó y Mefiboset quedó parapléjico. Dice la Biblia que quedó lisiado. Por entonces Mefiboset tenía 5 años. Entonces, ¿qué sucedió? Que se fue a un lugar exiliado porque en ese tiempo, cuando huían y no querían ser vistos mientras otro rey gobernaba, para no ser asesinado, se escondió en Lodebar. Imaginaros una tierra árida donde viven todos los exiliados, porque ahí Mefiboset en ese tiempo era príncipe, pero un príncipe exiliado. Y yo te quiero invitar y hacerte pensar cuántos de nosotros nos sentimos que somos hijos del rey, hijos de Dios, porque eso tiene poder, eso te da mucho poder para las personas que hemos creído, porque espiritualmente Dios tiene hacia nosotros un poder increíble de protección y además que nos da ese don que quiere Dios para que vivamos aquí en la tierra de una manera diferente y de una manera de poder espiritual realmente. Tenemos otra fuerza, otra fortaleza. Los hijos de Dios, como dice la Biblia, somos linaje escogido y somos real sacerdocio. Además somos coherederos en la tierra de las bendiciones y la prosperidad que se nos dio. Se nos hacen muchísimas promesas, como que Dios siempre va a reponer en nuestra vida todo lo que hemos perdido, igual que hizo con el pueblo de Israel, igual que ha hecho con todos los grandes creyentes en la Biblia. Eso no significa que no tengamos aflicción en esta vida, porque como dijo Jesús, tendréis aflicción en este mundo, pero confiad porque yo vencí al mundo. Entonces, yo te invito a que aprendas que en esta historia bíblica tú eres ese Mefiboset que realmente crees que para ti no hay bendiciones, porque tú escuchaste también ese crack en tu vida en el que tuviste ese pasado que también te dolió, ese pasado o ese presente que te hace quizá vivir de cara a la gente como que todo está bien, que todo es perfecto en tu vida, pero realmente en tu interior hay una historia que continuamente te hace recordar que estás lisiado o que estás lisiada en tu vida personal. Y yo hoy con esta historia quiero tocar tu corazón, porque yo también estuve en ese tiempo lisiada. Yo también soy persona que tuvo esa vida de Lodebar, que viví en Lodebar, que viví en el pozo donde cayó José, que viví en el desierto donde estuvo el pueblo y la tierra de Israel también. Pero hay una gran promesa que se nos hace en el libro de Samuel, cuando dice que Mefiboset cayó y quedó lisiado con 5 años. Hay que recordar que Mefiboset también, antes de caer y quedar lisiado, ya perdió a su abuelo Saúl. En un día también, en el mismo día en el que perdió a su abuelo Saúl, perdió a su padre Jonatán. En el que perdió a su padre y a su abuelo, también perdió todos sus bienes heredados, sus riquezas, su casa. Perdió todo lo que tenía, las tierras que podría haber heredado de sus padres, de su padre y de su abuelo. Y sin embargo, quedó
como príncipe exiliado en un lugar donde nadie nunca más le vería ni se acordaría de él, aceptando favores, aceptando dónde poder vivir, dónde poder alimentarse, porque un hombre lisiado en aquel tiempo no podía ganarse la vida ni trabajar en las batallas, ni tener casa, porque lo perdió absolutamente todo. Pero realmente, para los que hemos creído, ¿qué promesas nos esperan cuando estamos en Lodebar, cuando hemos sido lisiados, cuando se nos ha roto nuestra vida? Porque a todos, de alguna manera, unos pueden ser con infidelidades, otros pueden ser con pérdidas económicas, otros pueden ser con rupturas matrimoniales, otros pueden ser con rupturas familiares. Todos hemos tenido de alguna manera un crack en nuestra vida, que fue ese romperse la columna como tuvo Mefiboset, le sucedió en un momento de su vida. Todos hemos tenido un crack de un antes y un después en el que recordamos ese 11M, dónde estábamos, qué pasó, quién dijo lo que dijo y cómo sucedió. Entonces, hoy te invito a que puedas sentir que no todo está perdido para ti y que tú eres ese Mefiboset en el que existe para ti una mesa donde poder comer, una mesa a la que poder sentarte llena de bendiciones y llena de prosperidad, que es la mesa que Dios nos ofrece para sentarnos con Él. Entonces, Jonatán en ese tiempo era muy amigo del rey David, que por entonces era un joven músico, pastor de ovejas, que tocaba el arpa para el rey Saúl. Porque el rey Saúl tenía, dice la Biblia, un mal espíritu que le hacía no sentirse en paz y que le hacía vivir en una continua tormenta en su corazón y con mucho tormento, hasta el punto incluso de querer asesinar al que era antes David, antes de ser rey. Siba había sido siervo previamente de la casa de Saúl, un fiel siervo que hizo también como puente. Se ve que era un hombre servidor, fiel, y de la casa de Saúl pasó a ser siervo de la casa de David. En ese momento, en ese tiempo, David llamó a Siba y le preguntó, tal cual dice la Biblia, ¿no? Siba, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pudiera hacer misericordia? Le dijo, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pudiera hacer misericordia, Siba? Entonces Siba, con temor reverente supongo, porque Siba no quiso hablar hasta entonces, porque Siba era un siervo, pero él sabía que se escondía Mefiboset, pero no se atrevía por si Mefiboset era asesinado, y le dijo, pues sí, mi señor, fue sincero, y le dijo, existe un hijo, el hijo de Jonatán, se llama Mefiboset. Y le dijo el rey David, ¿y dónde está ese hombre? Entonces Siba le dijo, está en Lodebar, una tierra donde va todo el exiliado y donde existe nada más que la tristeza y el dolor. Y le dijo el rey David, pues ve y búscale, porque quiero que le traigas aquí. Entonces el siervo Siba fue con sus caballos, con su carro, imaginaros, fue a por él y a recoger a Mefiboset, que se encontraba en una casa donde le estaban ayudando. Fue llevado ante los pies del rey David. Y entonces esta historia se compara mucho, yo la comparo a los hijos que somos y hemos creído en Dios, cuando no somos dignos de nada, porque Mefiboset, imaginaros que siendo príncipe, aún así él no se creyó digno de absolutamente nada. Mefiboset era un príncipe exiliado, el cual ya no tenía ninguna tierra ni tenía nada, y sin embargo un rey lo mandó a llamar. El rey David le dijo, vestir a este hombre y sentarle a la mesa para comer, y devolverle todas las tierras de su padre y de su abuelo. Entonces en la historia bíblica se dice que Mefiboset a partir de entonces vivió en Israel y comió en la mesa del rey David todos los días. Yo me quiero imaginar cómo Mefiboset, después de tantísimo dolor, ¿no? Porque en los estudios bíblicos se hace referencia a que se cree que Mefiboset en ese tiempo tuviera unos 35 años aproximadamente. O sea, habían pasado 30 años en la tierra de Lodebar, ¿no? Donde, imaginaros cada día él recordando cómo cayó de los brazos de la chica que lo cuidaba, ¿no? Y cómo su vida cambió de repente en tan solo un día, ¿no? Cómo nos puede recordar a nosotros cómo era antes y después nuestra vida de aquello que sucedió cuando nuestra ruptura familiar sucedió, el por qué sucedió, qué día fue, cómo sucedió. Y
y qué resultado tuvo eso en tu vida, en tu mente, para haber hecho que tu vida cambiara de esa manera, ¿no? Entonces yo te quiero invitar a que recuerdes que en realidad no es solo a ti al que le puede pasar, ¿no?, el tener este tipo de situaciones. Todos hemos tenido este tipo de situaciones, pero eso no nos priva de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. En realidad, el rey David, cuando en esta parábola bíblica se habla de esta historia, siempre se compara con que Dios es grande, Dios tiene siempre una misericordia hacia nosotros, en el que podemos ver vistas sus bendiciones a través de un propósito mayor en nuestra vida. Este propósito de mis libros, de serenarte el alma, de hablarte de las leyes universales, con la ciencia, la psicología, con la Biblia en la mano, es un propósito que nace de una historia personal, familiar, que a mí me ha dado y me ha traído muchas bendiciones para que aprendas y sepas que en tu vida también se puede dar el mismo tipo de bendiciones. Entonces, cuando Mefiboset, imaginaros, Mefiboset era un príncipe exiliado en la tierra de Lodebar. Cuando le dijo el rey David vestirlo y ponerlo a la mesa, y imaginaros al rey David en la mesa llena de príncipes y reyes comiendo con él, y en medio Mefiboset lisiado con sus piernas rotas porque él no podía caminar, y sin embargo lo sentaron en la mesa. Y yo comparo el mantel de la mesa, ¿no?, con la gracia que Dios nos da, porque a los que hemos creído en Dios, a los que hemos creído en Él, estamos siempre en la esperanza, pero sin la hipocresía de ocultar nuestro dolor, ¿no? Porque todo lo que callas se enferma, y todo lo que hablas, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué pasó en tu vida? Todo lo que tú hagas como propósito de vida dentro de todo lo que sucedió en ella, y cómo haces de eso una capa, ¿no? Cómo haces de eso una bendición para otros, haciendo y trabajando para los demás y trabajando para Dios, para ayudar a los demás con tu propia historia. Ese es el propósito de vida, ¿no? Yo imagino a Mefiboset sentado en la mesa del rey David comiendo de todo lo que le ponía, y cómo a partir de ahí su vida cambió. En ese momento es cuando Dios nos llama a que nos sentemos a la mesa del Padre, porque nosotros no estamos en la tierra de no palabra, en la tierra de silencio, en la tierra de perdición, donde no hay fruto. Porque también dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Todo lo que da fruto es porque está plantado donde hay una buena semilla. Y si tú das fruto es porque todo lo que hay dentro de ti ha sido sanado, porque has recibido esa parte de esa creencia que tú tenías limitante, la has convertido en la fe, la has convertido en donde tú creías que tus sueños estaban rotos, donde tú creías que tus sueños eran exiliados, donde tú creías que no había sueños para ti. Tú hiciste de eso una verdadera vida llena de bendición y llena de gracia, porque el mantel, cuando tú estabas exiliado, el mantel que tapa tus piernas rotas, que tapa esa maldición de lo que sucedió en ese momento, el mantel de la gracia de Dios y de la prosperidad está para ti, y tapa esa herida emocional, tapa ese dolor, tapa esa ruptura, ese crack de tu vida. Entonces, esa gracia que es el mantel de la mesa cubre y cubrirá multitud de errores en tu vida, multitud de fracasos en tu vida. Tú serás y eres linaje escogido tal cual dice la palabra. Para ti no existe el casi, porque normalmente nos solemos parar a pensar en el yo casi, pero no lo logré, casi, pero sucedió aquello. Yo casi llegué, pero me quedé en... Ese casi tú lo puedes romper. Ese es Lodebar, el casi. Pero tú realmente vives en una tierra mucho más prometedora que Lodebar. No vivas como fugitivo, vive como un heredero realmente del reino. A ti crees que no llegará, pero para ti llega y va a llegar. Tienes que declararlo, porque la palabra es poder. Ya te enseñé los mensajes del agua, cómo funciona la oración y el poder de la palabra para los que somos creyentes, que la palabra tiene poder. Quien tiene miedo no puede ser feliz. Pero quien realmente cree en el amor perfecto de un Dios que está contigo, un amor que no se puede comprender porque nosotros estamos limitados por la creencia de que no podemos comprender cómo alguien mayor y que nos ha creado nos puede amar tan grandemente, de forma incondicional y de forma tan profunda. Pero para quien lo cree, puede romper cualquier barrera y cualquier tierra de Lodebar en la que se encuentre perdido.
Tú eres hijo de un rey, eres hija de un rey, y quien tiene miedo no puede ser feliz. Así es que el temor solo se puede circunscribir cuando tú te levantas en victoria, cuando tú te levantas con la fe. No seas lisiado ni tullido, porque para ti hay una victoria y una tierra más grande. Por eso es muy importante que tú le des órdenes a tu mente, que tú puedas decir y decidir qué quieres hacer. Tú ordenas con poder, tú ordenas porque se te dio autoridad de palabra, se te dio poder para hollar serpientes y escorpiones en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Se nos dio este poder por gracia, que es el mantel de la mesa. Por eso es tan importante. Mefiboset, cuando daba orden a sus piernas, no se podían mover, pero tú le puedes dar la orden a tu mente para poder caminar y levantarte en fe, así como Lázaro se levantó. Los lisiados mentales son aquellos que no confían. Tú tienes que confiar en otro nivel, es el nivel espiritual, es confiar en un nivel más fuerte, más grande de lo que hasta jamás has podido creer. Nadie te avisó seguramente de que todo eso sucedería, pero tú no eres un proscrito y tú no estás en Lodebar. Tú estás en tu tierra prometida, en tu tierra de Canaán. Dios te eligió y tienes que sentir que antes, desde que nacieras, dice la Biblia, desde el vientre materno, el Señor ya te eligió. Y todos somos llamados, pero no todos somos ni escogidos ni elegidos. Solamente el que está en el despertar espiritual y el que no quiere estar en ese pozo y en el que cae la semilla y hace que la semilla fructifique, porque desde ahí va a empezar a crecer. Y esa es la sangre real que mantenemos y que contenemos todos los que hemos creído en Cristo, porque somos hijos de un rey y somos nación santa. Así es que te dejo con esta enseñanza, te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.